Supercrack Estrella presenta la Atlántida en la isla Skerriel en Antártida. Explosiones nucleares. En 1979 se produjo un incidente que aún no se ha desvelado del todo: la extraña explosión doble en aguas de las islas Skerriel en cerca de Sudáfrica. En décadas posteriores se afirmaría que el gobierno sudafricano estaba dando los primeros pasos hacia su propio programa atómico, o que había permitido a Israel detonar sendas armas en su radio de influencia. La mayoría de los datos aún permanece clasificada. El 22 de septiembre de aquel año el mundo estaba distraído por la crisis en Irán. Un satélite Vela, a 70.000 millas sobre el planeta, diseñado para detectar explosiones atómicas, captó 2 destellos de luz. El segundo ocurrió varios segundos después del primero. Técnicos y militares se alarmaron al pensar que, de no ser la explosión de un artefacto militar, bien podía tratarse de algo en la alta atmósfera terrestre, más cerca del satélite que de las frías aguas del Océano Índico Sur. Pero un detalle interesante salió a relucir sobre el curioso evento de la Skerriel. Los militares tuvieron que admitir que en las décadas de existencia que llevaba el proyecto Vela, el primer satélite fue lanzado en 1963. Los aparatos habían captado numerosos eventos no nucleares, hechos fácilmente descartados como actividad humana sobre el planeta. Otros, sin embargo, representaban un desafío a los expertos, y se les denominaba zooanimals, animales de zoológico, parte de la misma nomenclatura jocosa reservada por la NASA para cosas que no podía explicar Papá Noel, el gran vampiro galáctico, etc. Vistos desde la superficie planetaria por cualquier testigo, los zooanimals serían clasificados como ovnis. Pero tratándose de ojos electrónicos, los sabios hablaban de rayos láser y gamma, radiaciones cósmicas captadas por los sensibles receptores del satélite, y los habituales bombardeos de micrometeoritos. El fenómeno ovni también ha demostrado tener un interés poco saludable en nuestros arsenales atómicos. Los escritores Lawrence Fawcett y Barbie Greenwald, cuyo libro Clear Intent, The Government Cover-up of the UFO Experience constituyó un hito de la investigación ovni, incluyeron un caso ocurrido en octubre de 1975 durante el cual un extraño aparato se cernió sobre la base aérea Loring mientras que los efectivos de la USAF podían hacer poco más que mirar. Pero el caso más asombroso de este tipo lo es sin duda el que aparece en las páginas del clásico UFO Dynamics del psicólogo Dr. Bertold D. Schwartz, y que fue protagonizado por un oficial jubilado de la USAF. Se vio envuelto en las operaciones de salvaguardar un bombardero B-52 cargado de bombas de hidrógeno tras un aterrizaje de emergencia en Vietnam. Según el oficial, los guardias destacados en torno al enorme bombardero dijeron haber escuchado sonidos de clics provenientes del interior de avión como consecuencia de la aparición repentina de un ovni sobre el aparato. Posteriormente, el oficial descubrió que el armamento nuclear había sido neutralizado inexplicablemente tras la presencia del objeto desconocido. El Dr. Schwartz señala que el mismo militar le dio a entender que la explosión de una ojiva nuclear en la antigua URSS a fines de los años 60 había sido causada por un ovni. La dramática pérdida de glaciares en las islas Kerguelen podrían ser por estas extrañas explosiones. El incidente Vela, también conocido como el Flash del Atlántico Sur, fue la posible detección de una prueba nuclear por un satélite del proyecto Vela estadounidense el 22 de septiembre de 1979. La teoría más difundida entre los que creen que el destello fue de origen nuclear es que fue resultado de una prueba nuclear conjunta de Sudáfrica e Israel. El tema sigue siendo muy controvertido en la actualidad. Aunque una señal de doble flash es característica de una prueba de armas nucleares, la señal también podría haber sido una señal electrónica falsa generada por un detector envejecido en un viejo satélite o un meteorito que golpeó al satélite Vela. No existió corroboración de una explosión, como presencia de subproductos nucleares en el aire, y nunca se reconoció públicamente, a pesar de que hubo numerosos viajes a la zona de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos diseñados específicamente para detectar polvo radiactivo en el aire. Otros que han examinado los datos, incluida la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, el Laboratorio de Investigación Naval de Estados, L, y contratistas de defensa, han llegado a la conclusión de que el destello fue el resultado de una detonación nuclear. Hay mucha información sobre el evento que permanece clasificada. Mucha de la información concerniente al caso permanece aún clasificada. Se especula que el responsable de la prueba fue Israel o Sudáfrica. Entre las aguas del Atlántico Sur y el Océano Índico, al sur de Sudáfrica, el satélite Vela 6911 detectó, con sus sensores ópticos, 2 detonaciones en la atmósfera, en forma de relámpagos de luz.
La potencia fue estimada entre 2 o 3 kilotones, pero debido a un fallo de los detectores del pulso electromagnético, no se pudo comprobar de un modo fehaciente si se trataba de una explosión nuclear. Otros han sugerido la posibilidad de la explosión de un meteorito en un suceso parecido al de Tunguska. Dado que el doble flash, eventualmente, podría haber ocurrido no muy lejos, al oeste de las islas Kerguelen de soberanía francesa, es posible que los franceses estuvieran probando una pequeña bomba de neutrones, u otra pequeña bomba nuclear táctica. El 22 de septiembre de 1979, luego de haber informado con éxito 41 explosiones nucleares correspondientes a otros tantos ensayos efectuados por las superpotencias de la época, el satélite Vela 6911 registró con sus sensores ópticos 2 destellos extraños. Si bien tenían las características habituales de explosiones nucleares atmosféricas, se habían producido en una región del planeta el Atlántico Sur, entre África y la Antártida, en el que no se esperaba detectar algo así. Un primer informe del gobierno de los Estados Unidos en 1979 declaró que se había tratado, sin duda, de una explosión nuclear, y se atribuyó la responsabilidad a Sudáfrica. Poco más tarde, la administración Carter creó una comisión de expertos para evaluar los datos suministrados por el satélite, pero dicha comisión concluyó que, con toda probabilidad, no se había tratado de una explosión atómica puesto que no se había encontrado radiación en las proximidades del punto donde se detectó el destello y, además, no se podía establecer la naturaleza exacta del fenómeno. El uso de las islas Kerguelen por la Kriegsmarine durante la guerra, supuestamente para atacar los buques mercantes de los aliados, adquiere importancia si vemos este puerto libre de hielo el año entero como un punto de abastecimiento para cualquier base u operación realizada en la tierra de la reina Maud, y es que las Kerguelen son bastante misteriosas de por sí, lo suficiente como para haber figurado en la novela de Narrative of Arthur Gordon Pym 1838, de Edgar Allan Poe, cuyo protagonista visita dichas islas. Pero nos referimos concretamente a lo que se llegó a conocer en su momento como el incidente Vela o el destello del Atlántico Sur, un fenómeno inusitado que tomó lugar el 22 de septiembre de 1979, cuando un satélite Vela detectó lo que muchos tomaron por una explosión nuclear. Numerosos comités e informes trataron de echar por tierra el suceso, achacándolo a un error del equipo o al impacto de un micrometeorito contra el satélite. Otros temieron que pudiese ser un evento parecido al de Tunguska, pero en las ignoradas aguas del Antártico, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos daba por seguro que se trataba de una explosión atómica, posiblemente una prueba realizada por la República Sudafricana, tal vez usando artefactos comprados a Israel, la Operación Fénix. Como quizás ya habréis escuchado en algunos de mis vídeos Supercrack Estrella, se dice que parte de la Alemania nazi se mudó a la Antártida después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica declaró en fechas posteriores que todos los posibles artefactos atómicos en manos sudafricanas estaban contabilizados. La proximidad de las Kerguelen en territorio francés llevó a muchos a pensar en pruebas secretas de los franceses, pero pudo haber sido un despliegue de fuerzas de los enigmáticos inquilinos del Polo Sur, o sea los nazis. Sobre el asunto de la existencia de instalaciones subterráneas en el más frío de los continentes, Jim Marsh, citando al escritor Ra. Arbinson, señaló que en cuanto a la posibilidad de los alemanes pudiesen construir fábricas e instalaciones subterráneas en la Antártida, basta solo con señalar que los centros de investigación de la Alemania nazi fueron enormes logros de la construcción, con túneles de viento, talleres de maquinado, plantas de ensamblaje, plataformas de lanzamiento, intendencias y alojamiento para todos los trabajadores, y aún así, pocos sabían de su existencia. Ninguno de nosotros había escuchado algo tan fascinante o aterrador. No era comúnmente sabido que los nazis habían estado en la Antártida en 1938-39, y aún menos conocido que Inglaterra había establecido bases secretas en la Antártida. Como respuesta a ello, la base Maudeim supuestamente quedaba a 200 millas de la supuesta base del Reich. Según el relato que nos presenta Roberts, los alemanes habían descubierto un túnel antiguo en la cordillera. Espías británicos habían localizado esta formación geológica, enviando un mensaje entrecortado sobre hombres polares, túneles antiquísimos y nazis. Ahora una nueva expedición hallaría la respuesta a estas tres intrigantes
Aquí comienza la aventura. Los soldados ingleses llegaron al Polo Sur en avión, se montaron en tractores de nieve, solos y sin respaldo alguno, hasta llegar a Mauldin, que estaba totalmente abandonada. Se encontraron con uno de los espías que había transmitido el mensaje y que mantenía cautivo a uno de los hombres polares, que llegó a matar a uno de los recién llegados antes de fugarse. Según la descripción, estos semihumanos eran caníbales. De aquí tenemos esas historias de la serie Juego de Tronos y sus zombies. Lo que hay detrás de este muro que hay en la Antártida, serían millones de estos seres zombies. El muro de la Antártida separa una gran parte de ese mundo que no conocemos, algo que también nos contaba la serie Juego de Tronos. Dicen que fueron los nazis los que con experimentos crearon estos zombies, llamados hombres polares por los ingleses, pero pensar un poco, si los nazis hubieran creado estos zombies, los hubieran usado en la Segunda Guerra Mundial. No fueron los nazis los que crearon a estos hombres polares, ellos siempre estuvieron en la Antártida, en el otro lado del muro. Ellos son los guardianes de esa parte de detrás del muro antártico. De hecho, hay una teoría que dice que nunca contactamos con vida extraterrestres porque todos los planetas sucumbieron a una plaga zombie, posiblemente por los virus que hay debajo del hielo. La autopsia de uno de los hombres polares muerto durante una escaramuza permitió determinar que era humano, pero capaz de producir más pelo y resistir el frío con mayor eficacia. Este cadáver fue colocado en una bolsa para permitir un examen minucioso posteriormente. Una lucha contra nazis, explosiones, persecución por los infrahumanos, el escape de unos cuantos y claro, la separación de los sobrevivientes al finalizar la misión, con órdenes de nunca volver a hablar sobre el asunto. 5 años después de la misión a la Antártida, dice el sobreviviente, Mauldin y Neuschwabenland fueron visitadas de nuevo, en febrero de 1950, pero principalmente con el fin de ver lo que habíamos destruido. Durante los años intermedios entre las misiones, la RAF realizó vuelos de reconocimiento constante sobre Neuschwabenland. La Antártida era un secreto, declara una de las fuentes de Alemania Oriental, exoficial de la Kriegsmarine, consultadas por John Roberts en su escrito, pero subsistían los rumores, y sería un refugio solo para aquellos de mayor dedicación. La mayoría de los que poseían conocimiento detallado sobre Neuschwabenland no llegó a ver el final de la guerra, y aquellos que lo lograron, acabando fusilados, se suicidaron, o fueron a parar al Gulag ruso. Los que fueron capturados por los ingleses tuvieron mejor suerte, pero después de ser interrogados, se les prohibió que volviesen a mencionar sus hazañas durante la guerra. Los alemanes guardaron silencio ante el peligro de que sus antecedentes militares se diesen a conocer, y esto ayudó a los aliados a suprimir la verdad. Las Islas Kerguelen, antes denominadas como Islas de la Desolación, constituyen un archipiélago ubicado en el Océano Índico Meridional, a unos 5.000 kilómetros al sur-sudeste de Ciudad del Cabo, y a unos 2.000 kilómetros al norte de las costas de la Antártida. Son posesión de Francia, y como tales están incluidas en las tierras australes y antárticas francesas. En esta isla se encuentra una misteriosa base francesa llamada Port-aux-Francaise, una estación técnica y científica permanente creada en el año 1951 en la costa sur de la península Courbet a lo largo del Golfo de Morbihan. La estación dispone de un puerto en aguas poco profundas y de un muelle destinado a la descarga de los barcos de suministro. La población de la estación varía de 60 habitantes en invierno, a unos 120 durante el verano. La estación, además de los medios logísticos para su funcionamiento, se compone de los laboratorios científicos, biología y geofísica, las instalaciones técnicas, estación meteorológica, telecomunicaciones, control de satélites, etc., y un pequeño centro médico. En una de las capturas históricas, se puede ver un ovni sobrevolando la zona de la isla. Recordemos, en 1979 se detectó una explosión nuclear aquí. Creemos que hay un pacto global con los arios, y se está controlando muy de cerca el muro, que podría estar cerca a romperse por el cambio climático. En la isla podemos ver instalado el ARP, y también unos misteriosos círculos en exacta sincronía que a simple vista parecen de pruebas de material bélico, aunque al ser una base científica y no militar presiento que no lo son. Otro detalle es que esconde esta misteriosa isla es que Google Earth censuró totalmente la zona del glaciar. El famoso crucero auxiliar nazi Atlantis HSK-2 llegó a las Islas Kerguelen en diciembre de 1940 para aprovisionarse de agua dulce que recogía de una cascada, mediante más de 1 kilómetro de tuberías que la llevaban directamente al barco. Durante su estancia, la tripulación también llevó a cabo labores de mantenimiento, entre otras reparar un desgarrón en la obra viva de la motonave producida al llegar al archipiélago por una aguja de piedra no cartografiada.
La primera víctima mortal del buque de la guerra se produjo cuando un marinero, Bernard Herrmann, cayó mientras pintaba el embudo. Está enterrado en lo que se refiere a veces como la tumba alemana más meridional de la Segunda Guerra Mundial. Melbourne, Australia, algunos creen que podría ser la confirmación de las lucubraciones del filósofo griego Platón sobre la Atlántida, otros que se trata de Lemuria, el continente perdido, pero cualesquiera que sean las razones, el altiplano submarino de las Islas Kerguelen continúa atrayendo la atención de oceanógrafos y mitólogos de todo el mundo. Las leyendas sobre continentes perdidos y civilizaciones desaparecidas siempre han formado parte de la mitología y han estado sujetas a la fantasía de aquellos que se dedican a la literatura y el cine. Los científicos australianos Lea Moore, de la Universidad de Canberra, y Dietmar Muller, de la Universidad de Sydney, participaron recientemente en una expedición internacional que se ha propuesto estudiar científicamente este continente perdido en aguas antárticas, al sur del Océano Índico. Ambos investigadores explicaron que el estudio se centró en el altiplano de las Islas Kerguelen, al norte de la Antártida, una región clave para el conocimiento del clima de la era cenozoica y del actual cambio climático global. La edad del continente que hemos explorado no da lugar a especulaciones respecto a civilizaciones perdidas, afirmó Moore, quien añadió que en Kerguelen no se perdió ninguna civilización porque nunca la hubo. El altiplano submarino de Kerguelen se encuentra a unos 4.000 metros de profundidad en el Océano Índico, en una zona donde el fondo medio es de 5.000 metros. Este supuesto continente se hallaría delante del frente polar antártico y debajo de la corriente circumpolar antártica, dos elementos que afectan directamente al clima mundial y a la circulación del agua en la superficie, señaló Mueller. Según explicó a la científica de la Universidad de Sydney, las muestras extraídas durante la expedición al fondo marino de las Kerguelen contienen un conglomerado de guijarros de un tipo de roca volcánica que solo se forma en la superficie. Es evidente que las muestras extraídas forman parte de la corteza continental ya que, además, encontramos fragmentos de carbón, partes de troncos de árboles fosilizados y polen de plantas que crecieron hace más de 90 millones de años. La formación del altiplano de Kerguelen, que comenzó en el fondo del Océano Índico, al norte de la Antártida, es, según los dos investigadores australianos, uno de los ejemplos más espectaculares de una gran provincia ígnea, creada a partir del fuego. Un continente sumergido es un continente o una gran masa de tierra que está predominantemente bajo el agua. Hay dos continentes sumergidos conocidos, la meseta Kerguelen y Sealandia. Se cree que los niveles crecientes del mar han causado el hundimiento de las tierras sumergidas. La meseta de Kerguelen. La meseta de Kerguelen es un continente sumergido ubicado en la parte sur del Océano Índico. La meseta es una de las provincias de gran ingenio del mundo con un área de aproximadamente 480.000 millas cuadradas, se eleva por encima de las cuencas oceánicas adyacentes. Se dice que la meseta se originó en el punto de acceso de Kerguelen antes o después de la división de Gondwana. Se cree que la meseta fue una vez parte de un continente 100 hace millones de años antes de que se rompiera y se hundiera. Se cree que la masa de tierra se ha sumergido alrededor de 20 hace millones de años y ahora está a pies 3.300 a 6.600 pies por debajo del nivel del mar. Algunas partes de la meseta están sobre el nivel del mar, y son las islas Eard y McDonald y las islas Kerguelen. Durante la temporada de verano del sur, la parte sur de la meseta de Kerguelen se convierte en el hogar de varias especies de ballenas que migran a la zona. Sealandia es una corteza continental que se separó de Australia hace unos 85 millones de años y está parcialmente debajo del Océano Pacífico. A Bruce Luyendijk se le ocurrió la teoría y el nombre de Sealandia en 1995. Se cree que la masa de tierra estuvo una vez completamente sumergida alrededor de 23 hace millones de años, pero hoy en día alrededor del 93% de la superficie terrestre está por debajo del nivel del mar. Sealandia tiene un área de aproximadamente 1900,000 millas cuadradas y se cree que es el mayor microcontinente existente. En 2017, los científicos argumentaron que Sealandia tiene las características de un continente y debería considerarse como tal en lugar de ser un microcontinente. La superficie terrestre total de Sealandia por encima del agua es de 11,0678 millas cuadradas. Nueva Zelanda y varias islas vecinas constituyen el 93% de la superficie terrestre con un área de 10,3471 millas cuadradas. Nueva Caledonia y sus islas circundantes constituyen el continente en 7.172 millas cuadradas. El resto del área está formada por los arrecifes de Elizabeth y Middleton, la isla de Norfolk y la isla Lorowe.
La población de Sealandia se estima en 5 millones. La búsqueda de Lemuria. Lemuria fue una vez, en los 1930, teorizada como un continente perdido ubicado en el Océano Pacífico o Índico. Esta teoría retrató Lemuria como un puente de tierra, pero esto ha sido invalidado. Cuando las teorías de la tectónica de placas y la deriva continental ganaron la aceptación de los científicos, la teoría sobre Lemuria fue refutada. Algunas de las tierras que se cree que existieron antes de sumergirse y perderse incluyen Sundaland. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.